Mientras el reloj avanza hacia el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, la tensión no baja. Al contrario, sube. Horas antes de que comenzaran las conversaciones, Rusia lanzó una nueva ola masiva de misiles y drones contra Ucrania, dañando infraestructura energética y dejando a miles sin luz en pleno invierno. En Ginebra, Suiza, las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se sientan a la mesa en la tercera ronda de negociaciones trilaterales mediadas por la administración Trump. El primer día ya fue calificado como muy tenso por fuentes rusas. Más de 6 horas de reuniones a puerta cerrada, en formatos bilaterales y trilaterales, sin avances públicos visibles. El gran escollo sigue siendo el mismo, el territorio. Moscú exige control efectivo sobre el 20 a 22% restante de Donetsk que aún no ocupa militarmente, además de otras áreas del Donbass y Crimea. Kiev rechaza de plano cualquier cesión sin garantías de seguridad firmes, preferiblemente con respaldo occidental o camino claro hacia la OTAN. Mientras tanto, el presidente Zelensky denuncia presión injusta desde Washington para que Ucrania haga concesiones rápidas, y el Kremlin modera expectativas. Estados Unidos habla de avances significativos en lo diplomático, pero sobre el terreno la guerra no se detiene, ataques mutuos con drones, avances limitados cerca de Pokrovsk y protestas en las calles de Ginebra pidiendo una paz real. Hoy, en el segundo día de estas conversaciones clave, analizamos: ¿estamos ante un verdadero paso hacia el fin del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial? ¿O solo otro capítulo de estancamiento y más sufrimiento? Parece como un día clave mañana martes en negociaciones importantes. Por un lado, las negociaciones en Ginebra entre los Estados Unidos e Irán, y también en la misma sede, negociaciones para alcanzar un acuerdo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente, estas negociaciones que comenzarán mañana, que concluirán el día miércoles, y que ya en la previa tuvo distintas expresiones, ¿no?, de los protagonistas. En este caso vamos a poner el foco en el hombre que estamos viendo en pantalla, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, quien afirmó, o mejor dicho, habló de una cuestión que es central, que son los territorios que Rusia pretende que Ucrania ceda. Y dijo: nosotros no vamos a repetir errores y ceder parte del territorio ucraniano a Rusia. Bueno, fueron declaraciones anticipatorias de un tema que va generándole a Zelensky cada vez más presión en su determinación. El presidente ucraniano sabe, tiene en claro que la primera pretensión de Rusia es la cesión de los territorios, que Rusia no va a firmar, o en principio no tiene intenciones de firmar ningún acuerdo de paz si no hay antes un compromiso que ese acuerdo involucre la cesión de los territorios. Por eso, en estas declaraciones recientes, el presidente de Ucrania hace referencia a errores del pasado. Y esos errores del pasado, por ejemplo, lo ubican en cuando Rusia avanzó sobre la península de Crimea en el 2014. ¿Qué es lo que está queriendo decir una vez más el presidente ucraniano? Si nosotros cedemos territorio ahora, no va a acabar con las ambiciones de Rusia. Rusia en algún momento va a volver a intentar seguir atrapando territorios, seguir avanzando, y eso va a ser contraproducente para la seguridad europea. En ese contexto es el que vuelven a sentarse en la mesa Rusia y Ucrania con la mediación de los Estados Unidos. Rusia, recordemos que exige la cesión de específicamente de la cuenca del Donbass, que la conforman el Donetsk y Lugansk, que ya controla de manera parcial, pero el presidente ucraniano dijo: nosotros no podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Eso es una locura, dijo Volodymyr Zelensky. Entonces, claro, de cara a lo que va a suceder mañana allí en Ginebra, y teniendo en cuenta las expresiones del presidente ucraniano, nos estamos anticipando a que el único acuerdo sea el intercambio de prisioneros, como sucedió en otras oportunidades. Bueno, es lo que hasta ahora han logrado, ¿no? Lo poco que se ha logrado es el momentáneo salto al fuego, no han durado mucho. El último de ellos en realidad no se logró ni siquiera en una reunión de estas características, se logró por una decisión de involucrarse personalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pedirle a Putin que al menos por unas horas, por unos días, no siga bombardeando la infraestructura energética ucraniana por las
causas humanitarias y las consecuencias humanitarias que eso estaba provocando. Zelensky además aprovechó para reiterar que las sanciones a Rusia deben ampliarse, deben ser mucho más severas, sobre todo teniendo en cuenta, dijo el presidente ucraniano, que muchas de las empresas vinculadas, por ejemplo, a la energía rusa, luego terminan sus dineros llegando a los Estados Unidos como inversiones en real estate, e incluso los hijos de los rusos directamente vinculados a estas empresas luego terminan estudiando en los Estados Unidos o viviendo en los Estados Unidos. Entonces él quiere que haya un torniquete mucho más complejo, mucho más severo a la hora del control de todos esos fondos procedentes de la energía rusa, a la cual Zelensky quiere que hay que seguir sancionando para agotarle los recursos al país gobernado por Vladimir Putin en función de esos recursos que están volcados a la guerra. Recordemos que este fin de semana, el sábado más específicamente, el presidente ucraniano estuvo presente allí en Múnich, en Alemania, en donde brindó un discurso en el marco de la Conferencia de Seguridad Europea, y él habló de las garantías de seguridad. Una vez más mencionó esto y dijo: las garantías de seguridad deben estar establecidas y esto tiene que anteceder a cualquier entendimiento que podamos lograr con Rusia. Siguen generando muchas repercusiones la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Europa. Participó el viernes de la Conferencia de Seguridad de Múnich. También el fin de semana estuvo en Eslovaquia y hoy visitó Hungría. Se reunió incluso con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Y Marco Rubio hizo declaraciones, se refirió al posible entendimiento o las negociaciones en marcha entre Rusia y Ucrania, y él dijo: nosotros no podemos obligar a ninguna de las partes a cerrar un acuerdo en el que no estén convencidos de cerrarse. Lo que estamos es para colaborar y poner todo nuestro esfuerzo y encontrar una solución de una guerra que sigue siendo, dijo Marco Rubio, muy dañina. Recordemos, Ornella, que la guerra entre Rusia y Ucrania es el principal conflicto bélico que está desarrollándose en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente, y que comenzó el 24 de febrero de 2022, que los ataques continúan mientras se da en paralelo este tipo de diálogos. Mañana este nuevo encuentro allí en Ginebra, en Suiza, y el secretario de Estado de los Estados Unidos hoy en esta reunión que vos hacías referencia, Sebastián, con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que además dio un claro mensaje porque lo respaldó y lo apoyó en lo que serán las próximas elecciones legislativas allí en Hungría el 12 de abril. Pero más allá de esto y retomando la cuestión de Ucrania, dijo: nuestro éxito como estadounidenses es haber sentado a las partes a que dialoguen, pero no podemos obligar a ninguno de los dos actores, a ninguna de las dos partes, a que logren un entendimiento o algo, que acuerden algo que no quieran. Bueno, tomo lo que recién contabas de Marco Rubio, ¿no? Esa frase que él marcó: nuestro éxito es haber logrado que ambos países negocien. Y agregó rápidamente: algo que no pudo lograr ni Naciones Unidas ni los países europeos. Marcó claramente la diferencia Marco Rubio, que si hay negociaciones en este momento es pura y exclusivamente por los Estados Unidos, porque ni Naciones Unidas ni los países europeos lograron sentar en la mesa a Ucrania y a Rusia. Fue lo que expresó el secretario de Estado norteamericano en esta visita a Viktor Orbán, que, recordemos, el primer ministro húngaro viene denunciando que hay un intento de introducirse en las elecciones húngaras por parte de Ucrania para que pierda el sector de Viktor Orbán y que gane un candidato que hoy le es opositor. Ha sido muy contundente con respecto a las declaraciones que tuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con respecto a Europa, porque recordemos que cuando se reunió con el primer ministro eslovaco, con Robert Fico, esto el fin de semana, el sábado más precisamente, también habló de la relación que mantiene Estados Unidos con Europa y dijo: bueno, Europa tiene que empezar a pensar en no depender tanto de los
los Estados Unidos. Y ahora un nuevo mensaje es el que dio con estas declaraciones que vos hacías referencia, Sebastián. Al parecer, Ucrania en el territorio habría recuperado al menos 201 kilómetros cuadrados de su propio territorio, o al menos esto es lo que surge de un informe que ha elaborado el Estudio de la Guerra. Habitualmente da a conocer cifras de movimientos tanto de un ejército como del otro, cuánto territorio ha logrado capturar Rusia. De hecho, el propio Estudio de la Guerra, este organismo que evalúa y que analiza los movimientos bélicos en todo el planeta, puntualmente ahora refiriéndose a Rusia y Ucrania, ya había advertido que en lo que va del 2026, Rusia había avanzado mucho más de lo que había podido lograrlo, por ejemplo, en el mes de diciembre del 2025. Bueno, ahora lo que está contando es que Ucrania habría recuperado al menos 201 kilómetros de su territorio. Sí, con terreno que se concentra específicamente de esto que vos mencionás, lo ganado según este último informe, 80 kilómetros puntualmente al este y en los alrededores de la ciudad de Zaporilla, ¿no? Una de las zonas donde las tropas rusas han progresado mucho, donde los ataques han sido muy constantes en el último año, durante todo, o por lo menos casi todo el 2025. Bueno, lo adjudican a esta recuperación o a esta recuperación del territorio ucraniano, a la imposibilidad de los drones rusos de poder utilizar la tecnología satelital para comunicarse, que este impedimento le ha provocado un daño a las Fuerzas Armadas rusas, a la utilización de sus drones, y esto le dio la posibilidad, la chance a Ucrania de recuperar por lo menos 201 kilómetros cuadrados de territorio. Mientras tanto, lo que se discute es si en algún momento Ucrania va a formar parte de la Unión Europea. Lituania es un país que está proponiendo esa posibilidad. Sí, para impulsar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, y esto antes de 2030, según expresaron las autoridades lituanas. Fue específicamente el presidente quien habló ante un grupo de periodistas en una conferencia de prensa. Algo que también ha sido discutido prácticamente desde que comenzó el conflicto bélico en 2022. Sí, con una discusión que encuentra justamente en alguien que recién mencionábamos, la imposibilidad o la traba de que Ucrania pueda ser parte de la Unión Europea, y me estoy refiriendo al gobierno de Hungría, a Viktor Orbán, que no es muy proclive no solo a que Ucrania forme parte de la Unión Europea, sino que además tampoco le proporcionen los fondos congelados a Rusia para que sean utilizados en Ucrania a los fines no solo de su reconstrucción, sino también del equipamiento bélico para las Fuerzas Armadas ucranianas. Dentro de la Unión Europea, para eso se necesita unanimidad de sus miembros, Hungría ha mostrado siempre una postura distinta, mucho más cercana, si se quiere, a la postura del Kremlin, de Vladimir Putin. Sabemos de esa relación y de ese vínculo, como también es un vínculo extremadamente aceitado con los Estados Unidos. Con el gobierno de Donald Trump ha logrado muchísimos acuerdos en este tiempo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Uno de ellos, por ejemplo, es que los húngaros ya no necesitan visa para poder entrar a los Estados Unidos. Bueno, y ya es sabido algo que nosotros venimos contando desde el año pasado, la intervención por parte de Corea del Norte y los soldados que están al frente del combate con las tropas rusas en este conflicto bélico, ¿no? Allí en territorio ucraniano y específicamente en las ciudades fronterizas. El líder norcoreano Kim Jong-un, allí estamos compartiendo las imágenes de lo que fue la inauguración de viviendas en Pyongyang para los soldados norcoreanos caídos en la guerra. Bueno, por un lado, esta imagen que estamos compartiendo tiene varios mensajes al mismo tiempo. Un mensaje interno y hacia el mundo, que es Kim Jong-un mostrándose una vez más con su hija, a la que ya adelantan va a ser su sucesora en el momento en que se produzca ese cambio de mando dentro del régimen norcoreano. Anoche en Reporte 26 conversábamos con una muy interesante politóloga, conocedora de la realidad de Corea del Sur, porque vive allí en Corea del Sur. María del Pilar Álvarez. Exactamente, María del Pilar Álvarez, y ella
contaba, es cierto que hay ahí estaba la imagen, ¿no? de Kim Jong-un junto con su hija, es cierto que ya la está mostrando y las especulaciones hablan de que va a ser su sucesora, pero claro, también Kim Jong-un es una persona muy joven, con lo cual esto puede suceder no en el corto plazo. Y el otro gran mensaje es que viene a corroborar algo que Corea del Norte había negado, y Rusia también, o habían negado o habían ocultado sistemáticamente, que era la presencia de los soldados norcoreanos dentro del territorio ucraniano y trabajando en conjunto para Rusia. Después hubo demostraciones de que efectivamente eso era así. La propia inteligencia de Corea del Sur fue la que reveló la existencia de los soldados norcoreanos, y ahora con esta inauguración deja más que claro Kim Jong-un que efectivamente sus soldados estaban al servicio de Rusia, y los que han caído y sus familias van a tener los nuevos hogares. Exactamente, bueno, vos recién mencionabas al Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, quienes ya confirmaban la presencia de soldados norcoreanos allí en el frente de combate, pero también lo había hecho en su momento la inteligencia británica, ¿no? Sumándose a estas confirmaciones. No es la primera vez que se lo ve al líder norcoreano, a Kim Jong-un, con su hija, también lo ha hecho en otras oportunidades con su hermano. Se habla específicamente de su hija como la heredera, ¿no? Para continuar con la dinastía, y yo digo que no es la primera vez porque también lo hizo hace un año aproximadamente cuando estuvo de visita en una de las fábricas de misiles, bueno, y de esa manera también mostrando un claro mensaje de muestra del poderío allí en Corea del Norte.